Pues bueno, nosotros, como se podrán haber dado cuenta en el domingo y en los canales que tenemos de comunicación, hemos titulado un par de miércoles que vamos a estar en este formato, a manera de pregunta, si es más tarde de lo que pensamos. Y nos referimos específicamente a lo que hemos llamado el reloj profético de Dios en cuanto a las cosas que han de acontecer. Y si le buscamos el término teológico, nosotros vamos a hablar de lo que los teólogos llaman como escatología. Y escatología viene de una palabra griega que es escatos, que significa últimas cosas. Los acontecimientos, eventos que deben acontecer antes de que los tiempos acaben. Y esa es una de las posturas cristianas más fundamentales. Y es que nosotros los creyentes pensamos, entendemos que la historia tiene una conclusión. La historia tiene un fin. Y eso es bíblicamente sostenible. Y vamos a hablar entonces de cuáles son aquellas cosas que conducen a ese fin a lo largo de estas conversaciones. Hay gente que se inquieta, hay gente que se siente ansiosa cuando hablamos de estas cosas. Hay algunos que ni siquiera quieren tocar estos temas, ya sea que están en Apocalipsis o en el libro de Daniel o en otros libros de la Biblia, que son temas como que le mortifican por hablar de las cosas que conducen al final de los tiempos. Pero la idea es que nosotros veamos cuáles son las implicaciones para nosotros como creyentes de estas cosas. Y yo quisiera como comenzar preguntándole al pastor Miguel, y vamos a tener una especie de conversatorio y de aportar de lo que la Biblia dice, de los acontecimientos que están ocurriendo y poderlos interpretar a la luz de lo que, valga la redundancia, la palabra dispone. Miguel, ¿qué tú pudieras decir de manera introductoria de estas 2 semanas, de lo que queremos lograr, de lo que queremos dejar en la mente de nuestra congregación? Sí. Bueno, yo creo que hay diferentes entendimientos acerca de las cosas de los últimos tiempos, y por consiguiente algunas cosas que podamos decir esta noche quizá les suenen muy conocidas a algunos, pero a otros pudieran ser que les resulten completamente nuevas. En otros casos pudieran llegar a entender por qué enfatizamos algunas cosas donde hay acuerdo entre los grupos ortodoxos, cuando alguien pudiera decir, bueno, pero si eso está tan claro, bueno, está tan claro para este grupo, pero ha habido discusión acerca aún del retorno visible de Cristo. Ha habido gente dentro de lo que se supone es una doctrina ortodoxa, que incluso piensa que ya eso pasó, incluyendo el retorno de Cristo, que no fue visible, pero ella entiende que eso era algo simbólico. Entonces yo creo que va a haber un grupo que se va a ir con entendimiento de algunas cosas que ya conocía, otros que van a entender mejor quizás qué es lo que verdaderamente la palabra dice, o por qué un grupo lo interpreta de una manera, por qué otro grupo lo interpretan de otra manera. Pero sobre todo, ¿cuál es la actitud que se supone que un creyente debe tener desde ahora hasta que Cristo regrese? Porque la actitud de indiferencia definitivamente que no es bíblica. Lo he oído de pastores muy conocidos. No puede ser bíblica cuando hay cientos de profecías por cumplirse, cuando hay tanta tinta dedicada a las profecías futuras, y que Dios haya molestado en hacer eso, y que yo tenga una indiferencia a lo que a Dios le molestó para escribir, por así decirlo. No puede ser. La ansiedad no debe ser, porque obviamente la palabra tiene bastante para decirnos que yo debo estar anhelando. Pero yo no puedo estar anhelando una cosa que me causa ansiedad. Si lo estoy anhelando es porque tengo un gozo de verlo ocurrir. De manera que, ¿cuál es la actitud? Y otros, quizás como la gente de Tesalónica, que dejaron de trabajar porque como llegó a llegar. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que el día y la hora no quiso revelar, porque si nos dicen que va a venir el 25 de diciembre del año que viene, yo estoy seguro que la mayoría de la gente coge para Europa o para Hawái, no sé para dónde, y no vuelve a trabajar. Entonces, o coge un préstamo porque no lo va a pagar. Un préstamo porque no lo va a pagar. Lo va a tomar no sé, y si viene dentro de 20 años, lo coge a 50 años el préstamo. Entonces,
Entonces, esa actitud tampoco. Entonces, ¿cuál es la actitud? Bueno, tenemos que hablar de todo No, y de eso. hecho tú lo dices, nos reímos de esas cosas porque nos parecen absurdas y hasta cómicas, pero hay grupos, y está documentado, que se han incluso aislado y apartado de sus comunidades, han sacado a sus hijos del colegio, ellos mismos han renunciado y se han ido con sus comunidades religiosas porque piensan que el retorno de Cristo es tan inminente y tan inmediato que han suspendido sus vidas. Así. Y tiene otros que te dicen, porque me lo han dicho a mí, yo quisiera que antes de que el Señor Jesucristo viniera, yo pudiera ir a Europa. Yo estoy diciendo, pero tú me estás relajando. O sea, tú estás comparando Europa con las realidades que te van a ser reveladas. You don't get it. Tú no entiendes. Europa, con el universo que tú vas a conocer. No, es que no puede ser. Entonces tú puedes ver lo perdido que está en los creyentes. Claro. Es que el que no sabe como el que no ve. Exacto. Entonces, gente que viene aquí, que quiere ir a Europa antes de que el Señor Jesucristo venga. O casarse. O casarse. Es que no entendemos lo que ha de venir, literalmente. Así Entonces es. tenemos que hablar de todo eso. Bueno, precisamente Miguel ya, digamos, entró ligeramente o digamos con cierta profundidad en ciertos temas que vamos a tocar a lo largo de nuestra conversación, pero nosotros vamos a emplear el método que los estudiantes emplean para contestar un examen. Nosotros nos vamos a ir primero por aquellos aspectos que son fáciles de responder, que no son controversiales, como primero a establecer las bases de lo que sí sabemos, de lo que está claro en la palabra de Dios, que es poco controversial. Y dicho sea de paso, yo quería que tú mencionaras algo al respecto, y es que la discusión de las últimas cosas, o sea, de lo que es la escatología, de la venida de Cristo, de cuándo es, de cuándo ocurre lo que se conoce como la tribulación, del famoso concepto del milenio, que todo eso lo vamos a ver más en detalle la semana que viene, pero todo eso ha sido históricamente y todavía hoy en día fuente y motivo de división para algunos creyentes. Chao. ¿Qué tú puedes decir al respecto en ese sentido? Bueno, yo creo que es más que simplemente diferentes posiciones escatológicas, diferentes posiciones acerca de cómo interpretar porciones de la Biblia. Porque si tú tomas, por ejemplo, los preteristas, que son aquellos que piensan que todo lo que está en el libro de Apocalipsis ya ocurrió en el año 70, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, y que en ese momento es que Cristo vino y que juzgó a Israel por su incredulidad, y de ahí la destrucción de Jerusalén y del templo. Bueno, eso no es simplemente una posición escatológica, es que ellos tienen una interpretación de un libro de la Biblia que a nosotros nos parece completamente fuera de lugar. Y luego entonces tienen los preteristas parciales, que piensan más o menos igual, con la excepción de que los últimos 3 capítulos del libro de Apocalipsis todavía no se han cumplido. Pero el resto de Apocalipsis también ya pasó. Entonces, tú puedes ver que no es simplemente que yo creo así o creo asado, es como yo interpreto el género literario que está en el libro de Apocalipsis, que ciertamente es un género literario apocalíptico, como se llama, como aparece en el libro de Daniel también, pero que tiene una literalidad en muchas de las cosas, aunque hay mucho simbolismo al mismo tiempo. Entonces, eso es parte de la controversia. Parte de la controversia también viene porque grandes teólogos de la Iglesia adoptaron posiciones, como Agustín y Calvino, adoptaron posiciones en las que no vamos a entrar hoy, pero de amilenialismo, de manera que el milenio del capítulo 20 de Apocalipsis, ellos no creían que eran de 1000 años literarios. Y cuando tú tienes gente de ese calibre adoptando esas posiciones, todo el que fue influenciado luego por esos 2 grandes teólogos tendió a abrazar la misma posición, y era casi como que quién se atreve a cuestionar eso. Entonces, Y una persona que difiera con nosotros en estos aspectos escatológicos de las últimas cosas, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esa persona? Nuestra postura frente a esa persona. claro, bueno, De apartarnos, de separarnos, de no compartir con él, considerarlo que no es creyente porque no cree como nosotros. no, definitivamente que no, porque usted sabe, en otras ocasiones hemos hablado de doctrinas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Eso no es una doctrina de primer nivel. ¿Qué es una doctrina de primer nivel? Una doctrina que si tú se la quitas a nuestra fe cristiana, se cayó todo, se cayó el edificio entero. Tú le quitas la resurrección y se cayó la fe cristiana, la muerte de Cristo, la encarnación. Entonces estas son doctrinas de tercer nivel. ¿Por qué? Porque tú pudieras creer que
que no hay un milenio literal. Y ser parte de esta iglesia y ser miembro de esta iglesia. No puedes enseñar esa posición porque es la nuestra, pero puedes ser miembro de esta iglesia. Es tan de tercer nivel que puedes ser miembro de la iglesia que no cree eso. El bautismo de infante, ya eso es como una doctrina de segundo nivel. Porque no puedes creer en el bautismo de infante y al mismo tiempo ser parte de esta iglesia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya es contrario incluso a cómo practicamos esa ordenanza en nuestra iglesia. Pero yo puedo estar, como he estado múltiples veces, con charlistas que creen en el bautismo de infante, los presbiterianos, un R.C. Sproul. Y considerarlo hermano en la fe. Y considerarlo hermano en la fe, no. De hecho, uno de mis grandes maestros, por así decirlo, a distancia ha sido R.C. Sproul. En el pasado reciente y todavía, porque queda muchas cosas de él. Entonces, pero eso es una doctrina de segundo nivel. No pasa a primer nivel, pero está en segundo nivel porque, o sea, R.C. Sproul no pudiera ser miembro de esta iglesia porque no cree en algo fundamental, que es el bautismo de creyentes, sino un bautismo que se hace para niños, para recibirlo en la fe. Pero tú puedes ver por qué hay doctrina de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. O sea que esta es una de las áreas donde más diferencia hay en posturas entre cristianos de sana doctrina. Claro, y parte de eso... ¿Y por qué razón? Quería preguntarte eso, pero ¿por qué tú crees que es eso? O sea, bueno, en parte es porque como son cosas futuras y ninguno de nosotros es infalible, y ha habido posturas diferentes, porque ciertamente hay pasajes y textos que pudieran darse a una interpretación u otra. Yo creo que sería hasta cierto punto orgulloso de nuestra parte cerrar esa postura hasta el punto de separarnos cuando son cosas todavía futuras. Es muy fácil mirar para atrás la crucifixión, la resurrección, la encarnación y fijar posturas muy cerradas ahí. Pero en las cosas futuras tenemos que tener mucha gracia para relacionarnos con nuestros hermanos que creen de forma diferente y gente que probablemente pudieran ser más santificadas que nosotros con posturas distintas en la escatología. Aún así tenemos que estudiarla y tratar de entenderla. Dios la reveló por alguna razón. Entonces yo creo que la indiferencia es mala actitud ante una revelación que Dios nos dio. Eso que decía de que queremos empezar por las cosas más fáciles, quizás cuando vemos hacia el futuro, el evento más significativo que está por darse, es el segundo retorno de nuestro Señor. Y ese segundo retorno de nuestro Señor, que vamos a hablar de Él a lo largo de la noche, tiene ciertas características, que de hecho cada una de esas características y aspectos de ese segundo retorno ha sido, a unos más que otros, controversiales por diferentes personas a través de la historia. Y yo quisiera comenzar con eso, comenzar con los aspectos que están claros acerca del retorno de Cristo, pero no solamente del retorno en sí, del hecho de su venida, sino de los acontecimientos que lo acompañan, lo que se supone que lo antecede o está presente en el retorno de Cristo. Y comencemos con un primer aspecto que digamos que está claro en la Escritura, y es esto, de que Cristo retornará por segunda vez, bueno, ahí no lo tenemos en pantalla, Cristo retornará por segunda vez de manera súbita, personal, visible y corporal. Eso quisiéramos leer algunos textos, que tú hagas algunos comentarios en torno a estos textos, porque esto es algo fundamental en nuestra creencia de las cosas futuras. Yo recuerdo en una ocasión que en un mensaje que yo di en la iglesia y ofrecí en la iglesia, mencioné el retorno de Cristo en algún momento como una esperanza futura de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Y mencioné Juan 14, donde el Señor nos dice que Él irá a preparar lugar para nosotros y Él vendrá y nos tomará y nos llevará con Él, y donde Él esté estaremos nosotros. Y al final del mensaje una persona se me acercó y me dijo: mire, pastor, yo quiero mencionarle algo, quería comentarle el hecho de que yo creo que ya el Señor Jesús vino cuando Él ascendió a los cielos. Su cuerpo se fragmentó y por así decirlo, el Espíritu Santo entonces que bajó luego es la venida de Cristo. Y a mí me llamó mucho la atención, era una postura que yo no había escuchado,
pero simplemente lo menciono para que se den cuenta cómo estos temas están a veces divididos y dispersos en la manera como se creen. Entonces, yéndonos a este primer punto, creemos que Cristo retornará por segunda vez de manera súbita, personal, visible y corporal. Quisiera leer un pasaje al respecto, que es uno de los más importantes en este sentido, en Hechos 1. Perdón, sí. Antes, sí, claro. En relación a lo que esa persona te mencionó, esa ya no es una posición simplemente diferente escatológica. Esa posición tiene que ser rechazada como herejía. Sí. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es que resulta de la fracturación, de la fractura de la segunda persona de la Trinidad, sí, y viene el Espíritu. No, eso es una completa herejía. Para que no quede ahora la idea de que cualquier cosa que otra gente diga acerca de la cosa futura, sí, eso de tercera categoría. No, hay muchas de esas cosas que son pura herejía. Sí, sí, ahí sí. Es otra cosa. Buenísima observación, buenísima. Entonces, en Hechos 1, versículo 10 y 11, se nos dice lo siguiente: mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente, hablando de los discípulos, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Qué tú dirías de ese texto, Miguel? Bueno, es un excelente texto para ilustrar que muchas de estas cosas por las que las posturas difieren no son simplemente posiciones escatológicas, porque cómo tú congenias eso. O sea, el libro de los Hechos es un libro histórico. Los libros históricos tienen narraciones claras, descriptivas de lo que ocurrió. Entonces, ahí no hay nada simbólico en ese texto que tú leíste. Ahí no hay nada apocalíptico. Eso es una historia. De hecho, Lucas es reconocido como un historiador extraordinario. Y Lucas me dice que Cristo, ¿verdad? En el momento que estaba ascendiendo, le dicen a los testigos, de la misma manera que él subió y cómo subió, de manera visible, así mismo corporal, corporal, visible. Corporal, así mismo él va a descender. Ahora de repente yo digo que no, que Cristo vino en el año 70, que nadie lo vio. Es como diré en inglés, buddy, como, espérate, sí, que tu problema no es solamente escatológico, es como el libro de los Hechos. Sí. Y la narración, la interpretación de ese género literario. Porque ahora, ¿qué tú me vas a decir de eso? Que eso que está en Lucas también es simbólico. Sí. Pero tú puedes ver que estas cosas van más allá que una simple posición escatológica. Entonces, ¿qué debemos esperar? Bueno, justamente eso, lo que ahí dice, que Él venga de manera visible, corporal, tal como se fue, porque creemos que Libros de los Hechos es lo que es, un relato histórico, verídico, confiable, literal de lo ocurrido. Bueno, así tenemos entonces que creerlo. Pero puedes ver entonces por qué insistimos hoy en que es literal, visible, porque de lo contrario se me cae el libro de los Hechos. Exactamente. ¿Entiendes? Se me cae mi posición. Y de hecho, si uno analiza todo lo que pasó antes de ese día, el Señor se estuvo apareciendo, después de su resurrección, se estuvo apareciendo por 40 días. Él comió con los discípulos, hizo que lo tocaran, ellos les cocinó a los discípulos, o sea, era una persona corporal que estaba con ellos. Y fue evidentemente, no fue una visión, no fue algo ilusorio que ellos vieron, no fue espiritual, fue una aparición, por así decirlo, corporal del Señor. Y entonces ellos están en Galilea, porque el Señor le había dicho, nos vemos en Galilea, están ahí viéndolo ascender corporalmente. Dice, de la misma manera, dice el texto, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y luego otros textos que tú puedes Exactamente. Entonces quería poner otros textos que enfatizan la misma verdad. Primera de Tesalonicenses 4:16, ahora el apóstol Pablo, no Lucas, sino Pablo, nos dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego el apóstol Juan, otro apóstol, aquí tenemos 3 apóstoles, bueno, Lucas no lo fue, pero fue el escritor del libro de los Hechos y de Lucas. Juan 14:3, y si me voy, les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén
también, ustedes también. O sea que es muy enfático el hecho del regreso corporal visible del Autores Señor. distintos, escritos en fechas distintas, atestiguan de la misma cosa, que el retorno será visible, corporal. Entonces, una de las cosas que, por lo que creemos en la Biblia, es por su consistencia, de que yo no leo una cosa en el libro de los Hechos y otra cosa en una de las cartas a los tesalonicenses. Entonces, no es como pura coincidencia, no estas cosas, estas coincidencias, congruencias, tienen peso, porque le agregan veracidad a lo que estamos hablando. El Evangelio de Juan probablemente se escribió, la fecha más temprana data de los años 80, la fecha más tardía 90 al 95, Hechos se escribió tempranamente en los años 40, cosas separadas por 40 y 50 años son congruentes con la manera como describen el mismo evento. Entonces eso es importante. Y para enfatizar más en cuanto a la visibilidad de su retorno, que tú mencionabas que hay una postura que habla de un retorno más o menos secreto o que no se vio, hay un pasaje en Apocalipsis 1:7 y otros textos que apoyan esto. Dice, Él viene en las nubes y todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que ahí habla también de lo visible de esta aparición del Señor. Y la congruencia aún dentro de ese mismo versículo, porque si todo ojo lo verá, entonces es natural que toda tribu haga lamento. Justamente por el juicio que trae. No es como que todo ojo lo verá y algunos se van a lamentar. No, todo el mundo, de la misma manera que habrá gente de toda tribu, lengua, nación, ¿verdad? En los cielos, de esa misma manera habrá lamento en el momento en que él sea visto por todo el mundo. Entonces tú puedes ver aún la misma congruencia dentro de un mismo versículo. Este hecho de que nuestro Señor tiene en este momento un cuerpo humano glorificado y que va a venir a buscarnos, y que nuestra resurrección será en cuerpo glorificado también, tiene una importancia para nosotros. O sea, ¿cuál tú dirías que es la importancia de que nosotros entendamos esto así, o sea, de manera corporal? Porque cuando a nosotros, al ser humano, nos hablan de que todo va a ser espiritual y demás, como que no nos identificamos mucho, pero estas son experiencias corporales que vamos a tener con nuestro Señor. No, definitivamente. El hecho de que el cuerpo que tú tienes hoy va a ser el mismo cuerpo levantado en el día de mañana, me hace a mí pensar acerca del cuerpo de una manera diferente, a como si fuera algo que yo lo tuve una vez, lo dejé de usar y ya no tuvo ninguna importancia más nunca. Y ahora no es desechable, tú quieres decir. No es desechable, exacto. Ahora yo voy a vivir como un alma en el aire, tú sabes, como mucha gente se lo imagina, como un fantasma casi. No, tú mismo hablaste de que Cristo se levantó, comió, cocinó, habló con ellos, le puso las manos para que la tocaran, vieran sus llagas. Obviamente ese Cristo está dando testimonio de que Él tuvo un cuerpo, y luego nos habla que así mismo nosotros nos vamos a levantar con Él. Entonces, tiene sentido que si Dios creó a Adán y Eva y le dio una naturaleza material, el cuerpo, y luego le dio una naturaleza espiritual, su aliento de vida, y fue Dios que lo hizo, ¿cómo que tiene sentido que Él preserve lo que creó? Porque como que no tiene mucho sentido que cree una cosa para luego deshacerse de eso, que de hecho pasa a ser templo del Espíritu. Así es. Durante, tú sabes, todo el tiempo que el Espíritu vive en nosotros, como que tiene sentido que este cuerpo tiene que tener más importancia. Y no es la importancia que le damos hoy en los gimnasios a ese cuerpo. Es una importancia bíblica de qué es lo que el cuerpo representa. Entonces tú puedes ver que para Dios fue lo suficientemente importante que entendiéramos esa parte material de nuestra composición hoy, que luego nos dejó evidencia de cómo Cristo pudo hacer las cosas que normalmente una persona con cuerpo hace. Aparte de aparecerse, que lo tocaran, que comió, las cosas que mencionaste. Entonces eso le da una dimensión como sacrosanta a lo que es nuestra constitución de cuerpo física y alma, física, al día de hoy. Y así debemos tratarlo. Y por eso es que algunos de ustedes conocen nuestra posición, pero por eso es que no estamos a favor de la cremación,
No vamos a condenar a aquellos que están a favor de, pero creemos que la cremación no es simplemente tan sencillo como parece. Que si Dios le da importancia a ese cuerpo, que Él lo va a levantar. No creo que la manera de tratarlo hoy es como la basura, que tú la quemas y la desechas. Pero ese es tema de otro. Sí, por favor, no entremos ahí. Bueno, establecido eso, lo primero que queda claro en la palabra es que este regreso de Cristo es personal, es corporal. Viene Él en cuerpo a levantarnos a nosotros en cuerpo y tendremos una experiencia integral, espiritual, corporal con el Señor. Habrán abrazos, habrán afectos físicos que nosotros sentiremos y experimentaremos, habrán incluso placeres redimidos que experimentaremos en nuestro cuerpo glorificado por el hecho de que esto es una resurrección corporal. Quizás sea bueno, perdón que te interrumpa. Sí, no, para nada. Pero como estamos haciendo esto de manera informal, y quizás sea bueno hablar un poquito antes de adentrarnos en más detalle acerca de eso, de por qué este tema como que se renueva cada cierto tiempo, la segunda venida de Cristo, y porque estuvo presente de una manera mucho más que lo que teníamos el tema hace 10, 15 años atrás. Y ha vuelto al tapete otra vez, y estuvo presente en el año 1000 con el paso al segundo milenio, estuvo presente en la Primera y Segunda Guerra Mundial con todos los desastres que estaban ocurriendo, y también la gente pensó que quizás nos estamos aproximando a los tiempos finales. Y de nuevo, el mundo está en un momento tan caótico, tan convulsionado a todos los niveles, no hay orden, no hay ley, políticamente el mundo está muy inestable. Volvemos a hablar de guerras y de rumores de guerra. Tenemos plagas, por así decirlo, con las que estamos lidiando todavía y que no van a terminar por un buen tiempo a pesar de todo lo que se dice y demás. Entonces, obviamente, volvió a surgir la idea. Entonces, yo no creo que, primero, no creo que debemos hacer especulación de día y hora. Al mismo tiempo, tampoco creo que debamos decir, bueno, nadie sabe, nunca vamos a saber, porque eso no es lo que dice la palabra. Hay señales y demás. Pero por otro lado, yo no creo que ninguna interpretación o conclusión a la que se llegue por en el aire que esté, debe ser hecha sobre un evento o sobre dos eventos. Tiene que haber un conjunto de cosas que estén presentes. Sí. Que pudiéramos hablar el segundo miércoles, pero es verdad que la palabra habla de plagas y hablaremos de algunas cosas de eso más adelante. Exacto, pero es más que eso. Hay una serie de elementos que se han ido combinando, conjugando, que aquellos que somos quizá un poquito más cuidadosos de verlos juntos, que nos dicen, bueno, no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero tú sabes, hay cosas que están, que no estaban, y que son importantes que podamos conversar. Así es. Hay un segundo aspecto que yo quería, un tercer aspecto, porque ya tocamos el regreso corporal y personal, tocamos que el regreso va a ser visible, todo ojo le verá, pero también la palabra habla de un regreso súbito, sorpresivo, que hasta cierto punto es un regreso inesperado, aunque uno puede deducir, como tú dices, de un conjunto de cosas que están pasando o aconteciendo, pero no le quita, vamos a llamarlo así, el efecto sorpresa. Cada vez que Cristo se refirió a su venida en el Nuevo Testamento, y los otros apóstoles también, los otros escritores se refirieron a la segunda venida, se refirieron como con expresiones que denotan sorpresa, para muchos por lo menos, aunque algunos lo deduzcan. Y yo quisiera leer algunos pasajes en ese sentido y hablar un poquito de las implicaciones de eso para nosotros. Ahí puse el pasaje de Mateo 24, 44, dice, por eso, este es Jesús hablando, este es uno de los capítulos más importantes en cuanto a las cosas futuras de la Biblia, Mateo 24 y 25, está repleto de información acerca de las últimas cosas. Y el versículo 44 dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Déjame leer algunos más para hacer un comentario general. Pedro hablando de la venida del Señor dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Obviamente uno sabe que se puede meter a la casa, pero uno no está esperando específicamente un ladrón en la noche. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:2, pero ustedes mismos
saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, el mismo término que usó Pedro en su expresión, y luego el apóstol Juan, o sea que estamos hablando de Pedro, Pablo, Juan, dice que estén alerta, vengo como ladrón. El Señor no es un ladrón, es su venida va a sorprender a muchos. O sea, lo que implica esto, ¿qué tú entiendes que implican estas expresiones de ladrón en la noche y demás? Bueno, yo creo que los mismos textos que tú hablabas traen un poco de luz sobre eso, porque un ladrón viene súbitamente, un ladrón llega el día que tú no sabías y llega a una hora que tú tampoco estabas esperando. Entonces, ciertamente es sorpresivo. Ahora, uno pensaría, o muchos pensarían, oye, pero ¿no sería mejor como que Cristo hubiese anunciado el día, la hora? No, porque es que nosotros tenemos una visión tan estrecha de todo lo que Dios ha revelado. Las revelaciones futuras tienen propósito. O sea, Dios no escribió un diario, como que salió en la prensa hoy, que tal día, tal hora, como que va a anunciar un hecho, porque ese no es el propósito de la revelación de Dios. El propósito de la revelación de Dios, entre otras cosas, es crear fe. O sea, de que yo creo lo que tú dijiste. Y como creo lo que tú dijiste, yo estoy a la espera de eso que acontezca. Y mi fe crece porque los días pasan, pero yo sigo creyendo. Sí. Entonces, esa es una de las razones por las que las cosas son dichas y tú debes creer eso que fue dicho, porque tú no crees el día o la hora, tú crees el carácter de quien hizo el anuncio. Sí. Entonces, Dios está tratando justamente de que tú puedas creer eso y creyendo eso puedas terminar creyendo las otras cosas relacionadas en su revelación también. Entonces, ahí está el elemento que a nosotros nos parece sorpresivo, pero la primera venida de Cristo fue sorpresiva, porque no todos lo vio, pero ¿cuántos se enteraron de que Él llegó? 3 gatos, como decimos nosotros. O sea, así es. Los magos de Oriente, que no eran magos, ni eran 3, no sabemos. Entonces, los sabios o los astrólogos más probables de Oriente, y los pastores que estaban ahí en el pasto, ¿verdad?, cuidando las ovejas, y María y José, eso también fue sorpresivo. Y si lo hiciera el día que fuera, va a ser sorpresivo, porque es un día donde la mayoría de la gente va a estar o comiendo, o bailando, o bebiendo, durmiendo, normal, haciendo su negocio, o lo que tú quieras, en el banco, haciendo depósito, retiro, lo que tú quieras. Entonces, ahora, hay algunas cosas aquí, Miguel, en estos pasajes que a muchos le preocupan y le inquietan. De hecho, estos textos son algunos de los que más ansiedad produce en los cristianos, porque fíjense que Mateo 24:44 dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Y se habla de que estemos alertas en Apocalipsis 16:15, de que estemos alertas porque vengo como ladrón. Entonces, mucha gente asocia estas advertencias de estar preparados o estar alertas con que si el Señor viene y yo no estoy preparado en el sentido que lo estoy entendiendo, no estoy bien con el Señor y demás, yo me quedo. De hecho, yo recuerdo hace años, yo era un adolescente y no sé qué edad tenía, quizás tenía 13, 14 años, yo me dormí en la tarde y dormí después que me comí, me acosté y me levanté tarde, me levanté casi de noche, vi la noche, era tardecita y me sentía súper desubicado, como cuando uno se levanta cuando ha dormido muchas horas en la tarde, muy desubicado, y sucede que no había nadie en la casa, y yo comencé a llamar, mami, papi, y llamé a mis hermanos, no estaba nadie, y yo dije, me dejaron, o sea, no me dejaron, no me quedé, y yo pensé en el levantamiento de la iglesia, no la vamos a hablar de eso hoy, pero yo pensé en el levantamiento de la iglesia y yo comencé a pensar entonces qué yo había hecho en los últimos días que me habían impedido la entrada. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me porté mal, yo le hablé mal a mi mamá, no sé qué. O sea, me entró un sentido de culpa, de preocupación, de ansiedad real, genuino. Eso me duró unos minutos porque después supe que no, que habían salido. Pero yo sé de mucha gente, bueno, mucha no, un grupito de gente que me ha contado experiencias similares, que en algún momento de su vida cristiana pensaron que hay situaciones en mi vida, siendo creyente y hijo de Dios,
que pudieran dejarme aquí. Sure. ¿Qué tú puedes decir al respecto? ¿A qué se refiere el texto de que estemos preparados, que estemos alertas? O sea, pero hablando de ese tipo de historia, un estudiante, es una historia real, un estudiante de seminario de Dallas Theological Seminary, es un seminario muy conocido. Este estudiante como que no le importaba mucho si el rapto viene o no viene, y el grupo de estudiantes, y es un seminario que ha creído mucho en el rapto, y enseñaba mucho el rapto, decidieron que como que lo iban a curar. Entonces, un día que estaban durmiendo en la noche, todos se salieron de la cuartería, pusieron cosas en la estufa, las dejaron ahí, abrieron llave en el lavamanos, la dejaron abierta corriendo, Wow. y salieron todos. Y uno se subió a la azotea y cogió una trompeta y se la tocó la ventana. Wow. No, pero es una cosa muy grande. Y él se despertó y salió corriendo, llamando gente, y nadie, y todo, cosas en la estufa. Él creyó verdaderamente que se había quedado. Entonces yo creo que ese va a estar alerta para siempre. Bueno, pero en el texto que leíste, ¿verdad? El hecho de llamarme a estar alerta me dice que no debo ser indiferente, porque Cristo no puede decir estar alerta. Exacto. Y yo voy a estar indiferente. Entonces ahí hay un elemento ya que descarta la posibilidad de que yo simplemente tenga una posición que no me interesa. Eso es uno. Dos, cuando habla de estar alerta, yo creo que hay varios matices de ese llamado de atención. Por un lado, yo creo que si verdaderamente creo eso, yo voy a querer examinar mi salvación, porque ciertamente hay gente que se cree salva que no lo es. Sí. Y de hecho, eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Le dice, examinaos para ver si estáis en la fe. Porque cuando Cristo habló en el Sermón del Monte, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, Señor, Señor, hicimos aquello, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Él dirá, jamás te conocí. Eso es gente que estaba convencida de que iba para el cielo. Entonces, la palabra está repleta de cosas que me dicen o nos dejan ver que el creyente no es alguien que ha hecho una profesión de fe. El creyente no es alguien que cree todas las doctrinas correctamente, las doctrinas esenciales. No. El creyente es alguien que, habiendo creído esas cosas, ha experimentado un cambio de vida que es más o menos consistente a partir de su creencia, porque el Espíritu mora en él. Y que aunque él peca, hay una contrición, y después de esa contrición, pues hay un esfuerzo en no querer volver a caer de nuevo, aunque pudiera ocurrir de nuevo. Entonces estamos hablando de un trabajo que el Espíritu está haciendo y que marca la diferencia. Entonces yo creo que ahí está el otro matiz, de estar alerta. O sea, examínate. Las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. Mateo 25. Lo que se presupone en la interpretación, por lo menos la mayoría así lo ve, que las 10 vírgenes que no estaban preparadas eran vírgenes que creían que eran para fines de la aplicación. Sí. Creían que eran creyentes, pero no creían. Pero no lo eran. Exacto. En el contexto de la tradición, estas son las damas de compañía de la novia del primer siglo. Entonces las damas de compañía estaban con la novia mientras ella se iba cambiando, preparando y demás. Y luego entonces el novio venía desde su casa a la casa de la novia a buscar a la novia para una procesión a lo largo del pueblo, para ir a la casa del novio, que era donde se celebraba la ceremonia finalmente. Entonces estas vírgenes están ahí esperando conocer al novio. Pero cuando el novio se aparece, resulta que ellas no tenían sus lámparas, no tenían aceites, 5 de ellas. Sí. Y realmente fue como que fueron básicamente inservibles entonces, porque se supone que la procesión se daba cada cual con una lámpara, que te identificaba, dicho sea de paso, como que tú pertenecías a la celebración. Porque cuando tú te aparecías, lo que aquí llaman caer de paracaídas, en inglés hay una expresión de you crash the party, o sea, como que te apareciste de repente, eso implicaba, ese no está invitado, o esa dama, esa no tiene lámpara, no tiene con qué hacer la procesión. Bueno, esta es la idea entonces. Entonces, de nuevo, ahí hay la idea de que si voy a estar alerta, estas vírgenes no estaban alertas, o sea, si viene, viene, y si no viene, también.
Entonces, ahí tú tienes una vez más que el sentido de estar alerta no es simplemente si viene esta noche, si viene mañana. No, es que yo necesito examinar mi salvación. Y ciertamente no es que si yo pequé hoy, ya viene mañana me quedé, porque no es así, mi salvación no se pierde. Pero si sé que viene mañana, yo creo que voy a tomar mi salvación mucho más seriamente. Que es como Dios quiere que tomemos la salvación, más seriamente, para que seamos verdaderos testigos y testimonios ante el mundo de quién Él es, para que gente pueda llegar a creer. Entonces, yo creo que el sentido de dejarnos a las expectativas debiera generar una mejor actitud de que ciertamente Él puede venir mañana. Y por tanto yo no debiera estar desperdiciando el tiempo. Efesios, Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y serán malísimos más tarde. El hecho de que los días son malos, me dicen, tú sabes que mientras peor se pongan, estamos más cerca. No sé cuándo, pero estamos más cerca, porque eso es lo que se augura, y por consiguiente yo debiera estar mejor preparado. De hecho, Segunda de Pedro, me habla de que nosotros, en vista de que todas estas cosas han de ocurrir, ¿qué clase de vida debierais vivir? En santa piedad y santidad. Ahí tú tienes. O sea, me dice, en vista de lo que viene, se supone que este es el estilo de vida que tú debes llevar, porque si no viniera, entonces ahí está otra vez el sentido de estar alerta. O sea que ese aspecto de que no conocemos el día, la hora, y que puede ser como ladrón en la noche, al que no tiene a Cristo, es un llamado de urgencia, es un llamado para que se despierte de su letargo espiritual, porque la forma de prepararse para su venida, para el que no es creyente, es viniendo al Evangelio. Y si tú estás escuchando, como dice el libro de Hebreos, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de salvación. Entonces, ese es un llamado al no creyente, pero el creyente, como tú decías, es un llamado a aprovechar el tiempo, a vivir su vida de una manera sobria, enfocada en las cosas que importan, que al final tienen un impacto en la eternidad, porque al final es eso. Entonces, a mucha gente no le importa lo que voy a decir ahora, pero hay recompensas que han sido prometidas conforme a como hayamos vivido. Pero yo creo que mucha gente piensa, bueno, si paso con 70, estoy bien. Tú sabes, y yo no creo que Dios valora mucho esa actitud. Mis recompensas prometidas, a ti no te interesan. Realmente es como que yo te hago promesas que pudieran significar algo enorme, porque soy yo que te lo estoy ofreciendo. Pero a ti lo único que te interesa es como pasar rasante, por así decirlo. Tú sabes, esas cosas cuando uno la habla del tú a tú y uno dice, bueno, yo con que llegue al cielo estoy bien. Bueno, en un sentido, si la comparación es entre llegar al cielo o al infierno, yo con que llegue estoy bien. Pero esa no es la comparación, es cómo llego. Yo me imagino, Miguel, que en la presencia del Señor, pues no sé si tendremos un sentimiento de arrepentimiento, en el sentido de no haber vivido una vida más enfocada en Dios. O sea que cuando conozcamos su gloria, no sé si tendremos un sentimiento de que, wow, yo sí desperdicié tiempo, yo sí viví por debajo de lo que se supone debía ser. ¿Tendremos un sentimiento así? Yo no creo que lo tendremos permanentemente, pero, y yo puedo estar equivocado, ¿verdad? Porque la Biblia no lo revela, pero yo creo que temporalmente, yo estoy convencido para Miguel Núñez, que habrá en el tribunal de Cristo, donde todos tendremos que dar cuentas, a 5:10 de Segunda de Corintios, para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Yo estoy convencido que claro que debe haber un sentimiento de dolor, de lamento, aunque luego eso siga después. Aunque lo dejemos atrás. Exacto, y lo dejemos atrás, porque es la naturaleza de nuestro Dios. Pero yo creo que sería como consistente, porque si no, ¿para qué va a haber un tribunal donde todos vamos a comparecer? Así es. Hay un aspecto también que quería traer, y era esto de, bueno, la venida de Cristo es súbita, ya dijimos que es personal, que es visible, que es corporal, y ya hemos hablado más o menos de esto, pero lo que la Biblia dice acerca de nuestra actitud con respecto al segundo o al retorno de Cristo. Yo quisiera leer algunos pasajes y quizás que tú hicieras algunos comentarios, porque esta no necesariamente es la actitud que vemos en los creyentes. Quisiera poner algunos textos al respecto. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22:20.
Ya este es el penúltimo versículo de Apocalipsis. Ya Juan está terminando su libro y dice: el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Este es el Señor Jesús. Comenzó el capítulo 1 hablando de Jesús porque fue una visión del Señor Jesús. Al Señor Jesús glorificado, Juan lo vio en visión y pues escribe, y le dice: escribe Juan, y él escribe este libro. Entonces el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Y Juan le responde: ven, Señor Jesús. Sabemos una especie de expectativa, de deseo, de apetito, si le podemos llamar así, de que el Señor Jesús venga. Luego en Tito 2, 11 y 13, Pablo hablándole a Tito, escribiéndole a Tito, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, haciendo alusión a la segunda venida. O sea, estamos esperando con expectativa este evento enorme que va a ocurrir en el futuro. Y por último, Filipenses 2:20, bueno, dos más, Filipenses 3:20, perdón, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y el mismo Pablo, en 1 Corintios 16:22, expresa la famosa y conocida frase o palabra Maranata, que significa ven, Señor Jesús. Es una expresión, no sé si era en hebreo, no sé si era, no lo investigué para ponerlo aquí, pero una expresión, incluso la iglesia primitiva se decían unos con otros, Maranata, como un saludo. Es arameo. Me parece. Que significa ven, Señor, ven, Señor. Entonces estas actitudes, Miguel, que vemos en estos pasajes de expectativa, de alegría, de ansiedad buena, en el sentido de que el Señor venga, ese deseo, no lo vemos tan frecuentemente en los hijos de Dios. Tú hacías el comentario al principio de que quizás ves cierta indiferencia, cierto temor, o cierta gente que lo que quiere es esperar a que se den ciertas cosas en su vida para esto. Entonces, ¿qué tú puedes decir? Yo creo que esos textos, y me alegro como que lo pusiste ahí uno detrás de otro, porque en el contexto en el que estamos hablando, se me traen a colación muchas otras cosas de la importancia de esos textos. Porque la única manera que tú puedes tener ese anhelo, ese deseo, como que ojalá ocurra hoy, es si este mundo para ti no tiene nada que te está satisfaciendo de manera tan extraordinaria. Si este mundo te satisface de manera tan más o menos superficial, no plena, y temporal, pero sí, este mundo superficial, temporal, te llena como de cierta satisfacción suficiente, tú no vas a anhelar eso. Tú vas a querer todavía disfrutar un poco más de este mundo. Y luego que venga, pero ya después que y cosas muy pecaminosas, igual cosas tan banales como, no, yo quisiera que el Señor venga después que yo tenga nietos. Yo he oído eso también. Sí. O sea, espérate, es que no estamos entendiendo. O sea, no estamos entendiendo que todo lo que está aquí debajo, no importa si es casarme o cualquier otra cosa, no guarda la más remota comparación con cosas que Dios todavía no nos ha enseñado, no hemos visto, no hemos oído. Es que no entendemos. Entonces, cuando uno de los textos que leíste dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿por qué tenemos este afán de desarrollarnos tanto en este mundo? Y tampoco afán de desarrollarnos en la dirección del otro mundo. ¿Por qué tenemos más pasión por las cosas que este mundo nos ofrece? Cuando digo eso, ni siquiera tengo que pensar en los pecados más extremos. No, pasión por cualquier cosa, que puede ir desde los deportes hasta no sé qué. Pero viajar y cosas que no son intrínsecamente pecaminosas. Pero ¿cuál es el afán cuando no tengo esa pasión por las cosas donde Dios me dice que ponga la mira, que mi ciudadanía no está aquí, que ponga la mira en las cosas de arriba, y nosotros tenemos esta pasión por desarrollar cosas en nosotros, en nuestros hijos, en la familia, cuando Dios te dice que nada de eso tiene el valor de las cosas que yo te he enseñado, a las cuales debiera estarle prestando atención, y tu crecimiento mayoritario debiera ser en esa dirección y no en esta dirección. Entonces, eso revela que nosotros todavía seguimos demasiado apegados
a este mundo con una vista demasiado terrenal y con mucho desdén y despreocupación hacia la próxima vida, que Dios me la ha pintado con todos los colores posibles. Cuando ya Dios no encontró más colores que decirme, me dijo, mira, Dios lo único que te voy a decir, ojos humanos no han visto ni oídos han oído lo que yo he preparado. Me lo ha pintado de todos los colores. Y Dios te puede dar la vuelta al mundo a las cosas más extraordinarias, en el fondo del mar, en los picos de montañas, en las auroras tú sabes, las auroras, ¿cómo se llama? Boreales. Boreales del norte. Te puede pintar los animales las cosas más extraordinarias. Y Dios al final te dice, tú pones todo eso junto y todavía tú no tienes idea. Claro. Tú no tienes la más mínima idea. Yo como un ejercicio, y es algo natural que hago desde hace tiempo, no es algo que me he dispuesto, es algo que el Señor me ha puesto en mí, en mi corazón hacerlo. Cada vez que experimento algún tipo de satisfacción terrenal en una relación con mi esposa, con mis hijos, hasta comer un alimento, hasta apreciar un paisaje, es inevitable para mí pensar que si experimento algún tipo de satisfacción, ¿qué será cuando yo pueda contemplar al Creador en toda su gloria y experimentar una cercanía con Él que es más plena, que me llenará más de plenitud que cualquier otra relación que yo tengo aquí? O sea, yo pienso en mis hijos y a veces experimento emociones de gozo, de plenitud, disfrutando con ellos. Yo pienso en Dios, yo digo, Señor, pero ¿cómo tú experimentas entonces tu paternidad hacia mí? Y eso me llena, eso me hace sentir pleno y gozoso de saber que está por verse todavía, que nuestra mejor vida está por verse. Definitivamente. Nuestra mejor todo está por todo, verse. absolutamente todo. Yo sé que hemos hablado de esto en otras ocasiones, yo mismo lo he hecho, pero como se nos olvidan las cosas, pensando en la ilustración inicial de gente que quiere ir a Europa antes de que el Señor venga. Imagínate que el Señor se aparezca y te dice, ¿tú quieres Europa antes de que yo venga? Déjame ver si, mira, yo te voy a montar en una nave espacial que va a viajar a 300,000 kilómetros por segundo, o sea que en 3 segundos tú vas a estar a 1,000,000 de kilómetros prácticamente a distancia. ¿Vas siguiendo la distancia? Entonces yo te voy a dejar viajar por 50,000 años. Cuando tú llegues ahí, tú vas a estar a la mitad de la galaxia en la que tú vives. Y si tú tienes 50,000 años más, a 300,000 kilómetros cada segundo, tú vas a llegar al final de esa galaxia. Que es la velocidad de la luz. Que es la velocidad de la luz. De ese tipo de galaxia, yo tengo entre 500 a 2,000 billones de ellas. ¿Tú quieres ir a Europa o tú quieres conocer el universo? Come on, o sea, abre los ojos, por Dios. O sea, el patrón quiere humillarnos. Quiere humillarnos, No, le veo como una intención de humillación. No, es que Es así. Yo le estaba dando consejería a una pareja ahorita y le decía, mira, yo no sé si tú vas a estar aquí, le decía a la pareja, pero la gente probablemente va a venir a buscar información. Y él decía, esa es la razón por la que la gente no cambia. Porque la gente va a los sermones a buscar información, una clase los miércoles voy a buscar información. No, es que como es de la Biblia, eso que yo voy a oír es para que me cambie. De manera que ustedes debieran salir de aquí decididos a vivir de otra manera, mucho más comprometida que la que han estado viviendo hasta ahora, a la luz de lo que la Biblia revela. Esa es la realidad. Amén. Porque yo voy a salir, yo estoy tan entusiasmado que ya voy a salir cambiado. Yo espero que el pastor en el cielo disfrute la comida porque no hemos podido. Sí, allá sí. Allá sí, pero aquí. Yo estoy queriendo que haya una cancha de tenis en el cielo, yo no sé si eso va a ser posible. ¿Tú sabes el cuento de la persona que quería que se jugara pelota en el cielo? ¿Te habían hecho ese cuento? No sabía, ¿no? Bueno, le gustaba pichar y... Esto no está en el guión, esto está fuera del guión. Entonces él quería que Dios le mandara a decir, entonces se murió de un compadre, ¿verdad? Y el compadre pidió permiso para ir donde su compadre a decirle que sí, que se jugaba pelota. Entonces viene donde el compadre, le tengo buena noticia y mala noticia. ¿Qué le doy por ahí? No, dame la
La buena noticia primero, se juega pelota en el cielo. De verdad, sí, se juega pelota. Y la mala, que tú pichas el jueves. Debiera ser una buena. Porque... Tú no quieres, claro. Tú no querías jugar pelota. Que voy ahí. Allá. Bueno, seguimos hablando de estos aspectos, como decíamos, de la segunda venida. Hay un tercer aspecto de la segunda venida, que más o menos ya lo hemos abordado, pero quiero, digamos, hablar de manera específica de él, y es que nadie conoce el tiempo preciso del regreso de Cristo. Y hay algo en particular en este punto que yo quiero que tú expandas. Este es un pasaje clásico donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu segunda o tu venida del reino? Y Él le dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Aquí dice lo mismo que ya hemos hablado, y este es un punto en el que se crea cierta controversia, porque Él especifica que Él como Hijo no conoce el día y la hora. Y de hecho, a lo largo de la historia han habido grupos que han puesto fecha. O sea, se conoce, está documentado, que por ejemplo los testigos de Jehová han predicho en varias ocasiones fechas del regreso de Cristo. Los adventistas también, entre otros grupos, no son los únicos. No, hay grupos cristianos. Grupos cristianos evangélicos, exactamente. Entonces, sabemos que no lo conocemos, el tiempo de la venida del Señor, ya lo hemos hablado, pero esa expresión de Jesús, de que ni siquiera Él como Hijo lo conoce, ¿a qué se refiere? Bueno, yo creo que hay más o menos un acuerdo en general dentro de las posiciones ortodoxas, que eso fue algo que fue así, pero que no es así ahora. Fue así a su paso por la tierra. Su paso por la tierra, donde ciertamente como hombres, recordemos que Cristo vino a representarnos como hombres, y ese es un énfasis que tenemos que seguirlo haciendo justamente cuando se presentan cosas como esa, y por otras múltiples más a lo largo de la Biblia. Porque cuando nosotros no vemos eso así, tenemos mil preguntas. Porque, por ejemplo, ¿Cristo fue tentado o no fue tentado? Pues si no fue tentado, entonces no me representó como hombre. Y también se equivocó el autor hebreo cuando dice que él fue tentado en todo. Bueno, pero que él era Dios y Dios no puede ser tentado. Bueno, es que la naturaleza divina no fue tentada, pero la naturaleza humana fue tentado, y la naturaleza divina pues obviamente se sobrepuso a la naturaleza humana. Pues en esa naturaleza humana y en el tiempo de sujeción al Padre, exacto, donde Cristo tampoco hizo un milagro con su poder personal de la segunda persona de la Trinidad, lo hizo con el poder del Espíritu. Él mismo atestiguó de eso cuando expulsaba demonios. Dice, yo expulso demonios por el poder del Espíritu, porque vino como hombre. Y de lo contrario, entonces no hubiese sentido hambre, ni sed, ni cansancio, porque hubiese sido una naturaleza. O sea, Jesús no hizo trampa en el sentido de su encarnación. Sí, vino como hombre y dependió del Espíritu, como nosotros tenemos que depender del Espíritu 100%. En todo. Y yo creo que eso es como una buena expresión dominicana, no hizo trampa. O sea, no, yo vine a representarlo a ustedes para que valiera el sacrificio en la cruz, porque en la cruz tenía que morir un hombre. Yo creo que eso es lo que sorprende a Satanás y a sus secuaces, que nunca se hubiesen podido imaginar la sabiduría de este Dios que era como fue capaz de crear este plan de redención tan extraordinario, incapaz de comprenderse. Entonces, hoy en día, claro que él debe saber el día y la hora porque él es quien viene. Claro. Ya no tiene nada de limitaciones. Cristo a veces caminó sobre las aguas, pero cuando él se fue a bautizar, él no flotó. No, porque él, esos poderes que él tenía, los tenía limitados y supo usarlos, como cuando caminó sobre las aguas. Pero esto no fue algo, entendemos que si Cristo hubiese querido echarle mano a ese conocimiento, hubiese podido en su naturaleza divina. Pero él vino en sujeción al Padre. Por eso él decía insistentemente, solo he venido a enseñar lo que el Padre me dijo o me enseñó. Bueno, esto es lo que tú como hombre vas a enseñar.
Pero eso es lo que creemos. Él le dijo a Satanás, yo puedo dar una orden y una legión de ángeles viene y hace lo que yo le digo, pero no lo hizo, porque vino en sujeción a un plan redentor y durante ese tiempo entonces él no sabía ni el día ni la hora. Eso, el hecho de que no se sepa, y ya de hecho, si la Biblia dice que no se puede saber ni conocer, eso excluye toda afirmación de todo grupo o persona que afirme que sabe el mes o el año o la década en la que el Señor Jesús va a venir, lo excluye como una falsedad. O sea, dice, eso es falso, está en la categoría de hereje, porque aquí dice explícitamente que la fecha, la hora, el tiempo, no lo conoce ni siquiera, en su encarnación no lo conocía ni siquiera el Hijo. O sea que eso nos da a nosotros una idea de cómo poder discernir muchísimas afirmaciones de grupos y personas que pueden decir esto. Ahora bien, aunque no sabemos la fecha exacta o precisa, sí podemos conocer las condiciones. En Mateo 24, otra vez Mateo 24, que es uno de los capítulos más completos en este sentido, dice lo siguiente, esto no lo puse acá: de la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Esto es hablando de la segunda venida del Señor. Y yo quisiera entonces ver algunos pasajes, Miguel, que tú hagas algunos comentarios de cuáles son las condiciones que antecederán la venida del Señor, o el fin del mundo, como algunos le llaman. Y vamos a leer un pasaje de Mateo 24 y vamos a ver ahí algunas cosas. Mateo 24 dice lo siguiente: dinos cuándo sucederá esto y cuál señal será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Yo titulé ese texto, esa porción, turbulencia mundial, crisis socioeconómica aguda y falsedad religiosa. O sea, ¿qué tú nos puedes decir de algunos de estos elementos? Asociarlos con algunas cosas que lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Sí. Hemos visto un incremento en algunas de estas cosas. Definitivamente que hay personas que toman esos pasajes y te pueden argumentar, y hasta cierto punto con cierta razón, que el mundo ha tenido momentos convulsionados de ese tipo, ¿verdad? Y más tempranamente hablamos un poco de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tuvimos una pandemia de flu del 18 al 20 que mató 50 millones de personas. Impresionante eso. O sea, tú pudieras decir, bueno, pero ¿por qué que estamos hablando de estas cosas? Bueno, Cristo lo que nos estaba diciendo es que, fíjate que ahí había una alusión a la mujer con labores de parto. Son los inicios de las labores de parto, de los dolores de parto. Tenemos que pensar que lo que ocurre en una labor de parto, hay mujeres que pasan 18 y 20 horas en una labor de parto, pero en la labor de parto las contracciones comienzan, ¿verdad?, lejanas y suaves, pasa como un dolorcito. Incluso hay gente que se ha ido hasta de compra a la tienda momentáneamente porque son como un dolorcito que yo no estoy seguro de lo que es. Pero luego comienzan a intensificarse en la magnitud del dolor, la intención de la magnitud de la contracción. Luego comienzan a acercarse. Bueno, yo creo que Cristo nos está describiendo que las cosas, las señales, van a ir intensificándose y van a ir cada vez acercándose más cerca una de la otra, de la otra, de la otra, de la otra. Yo tengo que prestar atención a eso porque Él me está diciendo que de la misma manera que cuando tú ves las ramas de la higuera que brotan, yo digo, pues el verano está cerca.
Bueno, eso no está ahí como por accidente. Eso tiene que ser que cuando, aunque no sabemos el día y la hora, cuando él dice, esta generación más adelante no pasará, eso es lo que muchos han tomado para decir, bueno, eso tiene que haber sido el año 70, porque él está hablando de esta generación. Sí. Nosotros no lo entendemos así junto con otros, sino que la generación que esté presente cuando él vaya a venir, esa generación no va a pasar, o sea, no se va a tardar tanto ya. Sí. Entonces, esta generación Que vea esas cosas que vea juntas. esas cosas, Sí. ya está a la puerta, es lo que él está diciendo. O sea, esta generación no va a pasar porque me queda poco tiempo para regresar. Yo creo que eso es como más congruente. Y definitivamente han ocurrido otras cosas y todavía siguen ocurriendo otras cosas que yo creo que sería bueno que lo hablemos la semana que viene, pero la nación de Israel no era hasta el año 1948. Yo no estoy seguro. No estoy diciendo, esto yo no lo estoy afirmando, simple dije no estoy seguro, que Juan Calvino hubiese abrazado tan firmemente el amilenialismo si Israel hubiese llegado a ser nación. Porque cuando Israel llegó a ser nación, nadie esperaba que ese fenómeno ocurriera. O sea, cuando en la historia una nación ha sido desplazada a los cuatro vientos por 1800 años más o menos, 1900 años, y que de repente aparezca esa nación y que tengan el mismo idioma, porque Estados Unidos tiene 200 años y la gente que llegó allá de Alemania, de Irlanda, nadie de esa gente está ahí hablando inglés, ni mucho menos, digo, hablando alemán o irlandés o francés. Todo el mundo se fue acogido y todo el mundo habla inglés, todos esos descendientes. No, esta gente se volvieron a hablar hebreo, 1800 y tantos años después. Y una nación ha existido en condiciones increíbles, rodeada de enemigos, y ahí está la nación, cada vez más establecida, más fuerte. Es la nación con mayor premios Nobel de la historia per cápita. Un pedacito de tierra, que es la mitad de República Dominicana, con un Producto Nacional Bruto. Viven allá 6 millones de judíos aproximadamente, 7. Que es casi un poquito más de la mitad de la población de nosotros. Con un poquito de la mitad del terreno nosotros, 20.000 y piquito de metros cuadrados, kilómetros de metros cuadrados, y tiene un Producto Nacional Bruto no sé cuántas veces el nuestro, etcétera, etcétera, y una armada militar extraordinaria. Eso es un fenómeno. Entonces hoy no vamos a entrar en eso, pero es ese conjunto de señales, ¿verdad? Porque Romanos 11 habla del avivamiento, primero del endurecimiento que le ha ocurrido a Israel, parcial, pero que luego habrá un avivamiento, ¿verdad? Masivo, y luego todo Israel será salvo, como dice Romanos 11:25. Entonces ahí está Israel, ahí está la nación de Israel, que no estaba. Bueno, la apostasía, honestamente, la apostasía de hoy en día es global, está en los 5 continentes. Es el segundo aspecto, vamos a ponerlo aquí. Apostasía al anticristo. La apostasía, ¿verdad? Y la aparición del anticristo. Eso está en los 5 continentes hoy en día. Y una señal que pudiéramos detallar más para el próximo miércoles. Si tú me preguntas a mí, lo que segunda Tesalonicenses... Déjame leer, Miguel, lo que dice este pasaje para que tú continúes ahí. Dale. ¿Por qué decimos esto y a qué se refiere la apostasía? Apostasía es apostatar de la fe, o apostatar es renunciar a la fe o abandonar la fe. Un apóstata es una persona que abandona la fe. Entonces, o sea, el hindú no es un apóstata. Tiene que estar en la fe. En la fe cristiana. Cristiana y salir de ella. Exacto. Supuestamente está en la fe cristiana y apostata. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí hay 2 elementos que indicarían una cercanía de la venida de Cristo. Definitivamente. Siempre ha habido gente que ha apostatado de la fe, pero lo que nosotros hemos visto en los últimos 20 años y seguimos viendo es extraordinario, es masivo. El mismo evangelio de la prosperidad nace dentro del movimiento cristiano y se despega de una manera increíble. Yo veía en estos días, y te comentaba, un pastor que no conocía, hablándole a la congregación, y decía, yo tengo chandeliers en mi casa y algunos de mis chandeliers cuestan más que la casa de algunos de ustedes.
y de esas yo tengo 20 en mi casa. Y Katy me decía, ¿de dónde es él? Yo le dije, del infierno. O sea, porque ¿de dónde más pudiera ser? O sea, pudiera nosotros... O sea, esta persona estaba representando a Dios. Bueno, eso es un elemento importante. Pero para mí el elemento como más, de nuevo, yo no estoy estableciendo esto como una posición ni siquiera de toda la iglesia, es lo que veo, ¿verdad? Las cosas que tú oyes hoy en día, en términos de, para citar una solamente, de la ideología de género, que un hombre que está genéticamente definido, biológicamente definido, que tiene un cerebro masculino, que no es femenino, es masculino, que tiene músculos masculinos, hormonas masculinas, él no es hombre, que él está atrapado en el cuerpo de una cosa que él no es. Y eso me recuerda a un... Y que la gente lo crea. Y que se lo acepte. Gente en medicina se lo cree. Sí, que está mal el que dice que no. Exacto, y que tú puedes ver universidades como la de Vanderbilt en Tennessee haciendo cirugía a niños de 10 años, mastectomías bilaterales y dándole hormona, y que la medicina esté haciendo eso, y que hay una doctora que fue grabada, por eso Vanderbilt ahora ya no la puede continuar haciendo, diciendo que la universidad y el centro que la acompaña debieran involucrarse en esto porque era un gran negocio. O sea, ¿a dónde que hemos llegado? O sea, vamos a negociar y hacer dinero. Ella dice, cuesta $5,000 cada cirugía de eso, sin contar todas las veces que va a tener que seguir viniendo para las hormonas y demás. Eso está grabado. Sí. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves a una nación como Estados Unidos, donde dice que los robos hasta $500 no lo van a perseguir legalmente. O sea, nada, la gente vivirá yendo a los supermercados y robándose $40 y $50 y $100, porque no lo van a perseguir. O sea, no hay ley, no hay orden. Ahora mismo cuando eligieron el representante de la Cámara, lo que sería como la Cámara de Diputados para nosotros, yo le decía a Katy que le puse un clip de un video y decía, pero estos son como adolescentes peleándose, pero ¿qué es esto? Entonces tú ves esa inconsistencia donde lo irracional se ha convertido en tema de legislación de los gobiernos. Tú dices, no, pues Segunda Tesalonicense llegó, versículo 9, 10, 11, donde habla de que Dios le enviaría un espíritu engañoso para que crean la mentira, porque no amaron la verdad. Y tú ves, Miguel, lo que ha pasado en las naciones occidentales, Europa, Estados Unidos, que eran naciones cristianas hace 200 años atrás. Naciones cristianas, sabemos que una nación no es cristiana. Impactadas. Pero impactadas por el Evangelio profundamente, como ahora la mayoría de la gente no se confiesa cristiana, de hecho persiguen a los cristianos y las ideas cristianas. ¿Esto es parte, tú entiendes que es parte de la apostasía? Yo creo que es parte, definitivamente, yo creo que es parte de la apostasía. O sea, lo que vio, las naciones que vieron la reforma, señores, o sea, la reforma que revolucionó, no la iglesia solamente, revolucionó la economía, la política, la educación, el orden social, el matrimonio, la salud, lo que lo reformó todo. El trabajo en sentido general. Exactamente. Hoy he sacado, o sea, la rebelión de ese hombre contra Dios es extraordinaria. Todavía está en mi mente, en mi memoria, las palabras del gobernador de New York cuando comenzaron a bajar las muertes que él hizo. De COVID. Las muertes de COVID. Perdón, de COVID. Que él hizo una declaración que dijo, Dios no hizo eso, Dios no hizo eso, nosotros hicimos eso. Y yo le decía a Katy a New York que se prepare, porque es que tú no puedes desafiar a Dios de esa manera y pretender que a la larga Dios no va a hacer absolutamente nada. Y lo mismo pudiéramos hablar del gobernador de California y así una serie de cosas. Así es. O sea, no hay temor de Dios en las naciones que lo tuvieron. Lamentablemente en las naciones que lo tuvieron no lo hay. De hecho, el Señor Jesús habla de eso, del aumento de la maldad y de cómo el amor se enfriará producto del aumento de la maldad, precisamente. Definitivamente. O sea, todas las... Bueno, y no fue Chesterton, pero ahora me viene muy similar a su forma de pensar. Y hablaba de las señales de colapso de una civilización. No hablaba de una nación, de una civilización. Malcolm Muggeridge. Gracias. El aumento del erotismo, el aumento del entretenimiento,
la falta de ley y orden, estructuras de impuestos cada vez más complejas. Los 4 o 5 señales que él dio, están todas aquí con nosotros, definitivamente. Entonces, yo no sé cuándo Cristo viene, no sé qué tan cerca está. Hay una última señal que quiero comentar, que quiero que comentes, que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Miren lo que dice ese pasaje, Mateo 24 otra vez, ya es la última, el último aspecto, señal que puede anteceder a la venida del Señor. Dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para mí yo creo que ese es el versículo más claro y con el cual se hace difícil argumentar, o en contra del cual se hace difícil argumentar. Cristo dice, mira, esto va a pasar, nadie sabe cuándo, pero yo le voy a decir una cosa. Antes de que pase, este evangelio se va a predicar a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Entonces pudiéramos decir, bueno, ¿y cuánto tiempo falta para eso? El problema con la historia del hombre es que los eventos, nosotros estamos acostumbrados a eventos que en la historia pasada eran tan lentos, porque estábamos donde estábamos, que nosotros podíamos concluir, no, pero de aquí a que se alcancen todas las tribus y etnias, va a pasar 300 años. Sí, pero que no estamos en el año 1300, tú sabes, ni en el 1500. Estamos en el año 2022, 23. Ya yo lo mencioné aquí un día, pero estando en el Museo de la Biblia en Washington, no hace tanto, mediados de años, nos daban un tour por este salón que tiene todas las naciones donde la Biblia ya está completa, donde hay porciones de la Biblia y donde no hay ninguna Biblia, no hay nada, ni una porción de la Biblia. Pero ellos decían, tecnológicamente creemos que es posible, no dijeron que iba a ocurrir todavía, porque no quiero decir cosas así, que era posible que en los próximos 11 años pudiera haber una traducción para todas las etnias del mundo. Eso antes de la tecnología hubiese tomado cientos de años en hacer. Claro. Ya no. Y lo mismo ocurre con la tecnología del Internet y la difusión del Evangelio. O sea, yo he hablado con personas que me han dicho, oye, tú no puedes creer que yo estaba en la selva del Amazonas, y cuando le hablé a alguien, hay grupos que hablan español, en la selva del Amazonas le hablé a alguien de si conocía el ministerio tuyo, o sea, del pastor Miguel Núñez, él sacó un celular, y le dijo, nosotros lo vemos aquí, míralo aquí, en la selva del Amazonas. O sea, nosotros estamos viendo el cumplimiento de esas cosas en el que este evangelio se predicará a todo el mundo. Y finalmente en Apocalipsis, yo no sé si esto es el completivo de eso, pero se habla de que habrá un ángel que desde los cielos predicará el evangelio a todas las naciones, en un momento ya como final. Yo no sé si lo que falte lo va a hacer ese ángel. Sí. De manera que yo creo que vamos caminando rápidamente en esa dirección. Yo creo que hay suficientes elementos. A mí me entusiasma y al mismo tiempo me hace pensar más sobriamente como predicador al fin, porque llegará el momento, no sé qué tan rápido nos llegue, donde nosotros estaremos predicando como exiliados, porque seríamos perseguidos dentro de nuestras propias naciones, y no sé si eso está cerca o no. Y me hizo pensar mucho más en eso, porque recientemente Coalición por el Evangelio, la parte anglo, The Gospel Coalition, va a publicar un libro y me pidieron que escribiera el capítulo sobre predicando como exiliados. Y entonces eso me hizo pensar mucho más de que quizás ese tiempo no esté tan lejos para algunos de nosotros, donde estando en tu propia nación, tú eres como un exiliado, porque eres ciudadano de segunda clase, porque eres perseguido, porque no es legal lo que tú haces, como le tocó a los profetas hacer en el pasado. Entonces, esas condiciones ya se están dando en muchas de las naciones. Así y las condiciones de caos social de las que tú mencionabas son tales hoy en día. Es impresionante, literalmente impresionante. Yo no sé cuánto ustedes están al tanto de lo que pasa en el terreno internacional, pero me toca hacerlo y estoy continuamente como en contacto con eso. Es tan impresionante que eventualmente va a ocurrir lo que ya comenzó a hacer, que los gobiernos le van a dar la bienvenida a estos gobiernos, digo los ciudadanos, a estos gobiernos súper autoritarios, como está ocurriendo en El Salvador ahora mismo. El Salvador, mucha gente no está contenta, pero mucha gente sí está contenta porque se acabaron las maras y se acabaron las pandillas y se acabaron los que sé yo cuántos muertos diarios, porque llegó esta persona de carácter duro
Y ahora tenemos China de la misma manera y Putin de la misma manera y el otro... No, Latinoamérica tiene una serie de gobiernos que se imponen. Sí. Exacto, impositivos. Pero tú sabes que cuando el mundo tenga un caos de esa naturaleza, todo el mundo le va a estar dando la bienvenida y va a aplaudir a alguien que venga y ponga el orden, porque no puede ser que sigamos viviendo en este desorden en el que estamos. Minnesota en Estados Unidos le quitó los fondos a la policía, o sea, ahora Minnesota no tiene policía y tiene no sé cuántos crímenes y asaltos todos los días. No, porque como habían abusos contra la raza de color, entonces ahora, y la policía eran los culpables, sí. Ahora no hay policía. Bueno, y el desorden que se está creando. O sea, una serie de irracionalidades. De hecho, el presidente de El Salvador recientemente, en un video corto que algunos de nosotros hemos visto, le menciona todas las irracionalidades que ellos han aprobado, y uno no lo puede creer. Que esta nación, que ha sido como paragón a lo largo de muchos años de justicia, de orden, de disciplina, es un caos ahora mismo en todos los órdenes. Entonces es ese tipo de razonamiento que está llevando a muchos a pensar de nuevo, ¿está Cristo por venir? Bueno, ojalá, porque yo no creo, esta es mi opinión personal de nuevo, yo no creo que el mundo va a entrar en orden antes de que Él venga. Yo creo que el orden se restablecerá cuando Él venga, sea cuando sea. Bueno, yo creo que nosotros, o sea, vamos a continuar hablando de estas cosas el miércoles que viene, ya con conceptos más específicos del milenio, del rapto, de la tribulación. Pero la idea era que queríamos precisamente mezclar lo que es la doctrina acerca de las últimas cosas con los acontecimientos que estamos viendo, con las actitudes que se supone que nosotros debemos tener en el proceso. Y con el final que el pastor le dio, uno pudiera salir un poco atribulado con lo que está pasando y con las cosas que están pasando. Pero no, Maranata, ven pronto. No, exacto. Yo tenía un profesor que de las últimas cosas de Apocalipsis de Daniel, que me decía que mucha gente lee el libro de Apocalipsis y se atemoriza y dice, wow, o sea, esto es algo intimidante. Entonces él decía que el mensaje de Apocalipsis es muy claro. Nosotros ganamos. Así que ahí está nuestra esperanza. El mensaje de Apocalipsis está claro, pasa lo que pase, no importa, el mundo se cae, la población fallece, no sé qué, hay de todo en el libro de Apocalipsis, pero al final lo que se ve es un Dios victorioso, en control y bajo el cuidado de su pueblo. Entonces no hay que temer porque el Señor está en el trono. Tú sabes, tú dijiste eso como de manera un poco jocosa y fue bueno, de que al final ganamos, pero tú no miras una película de la misma manera cuando tú no sabes cómo va a acabar. Claro. Y sobre todo a aquellos de ustedes que les gusta mucho la película, ¿verdad? Pero si tú sabes que al final tú ganas, o sea, los buenos ganan esa película, ya tú la conoces, tú te sientas y cuando este está aquí al lado, como todo ansioso, tú dices, no te preocupes que ganamos al final. y como que le quita incluso el entusiasmo a la película. Totalmente. Entonces, hermano, no te preocupes, nosotros ganamos. Así es. Pero estar alerta y preparado, como Cristo dijo, pero nosotros ganamos. Así es. Y ganamos por mucho, ganamos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y darle cierre a la noche. Habíamos pensado orar un poco al final, pero el tiempo no nos da para eso, pero sí queremos orar en torno a estas cosas, que el Señor nos dé la mente correcta, la idea correcta con relación a todo esto. Vamos a orar. Señor, gracias. Si tu palabra no tuviera verdades acerca de las últimas cosas, estaríamos a oscuras. Pero tú no quisiste que estuviésemos así. Tú nos diste indicaciones. Tú, de la misma manera que profetizaste la venida de tu Hijo en la primera ocasión, asimismo dejaste muchas profecías acerca de su segunda venida y nosotros confiamos en ellas. Sabemos que si la primera se cumplió, la primera venida, la segunda también se cumplirá. Y sabemos, Señor, que tú has vencido en la cruz y todavía, Señor, hay una victoria futura sobre los poderes de las tinieblas que está por verse. No por verse porque no sabemos si se dará, sabemos que se va a dar, pero que está por ocurrir. Así que, Señor, pon en nosotros paz, pon en nosotros confianza, aumenta nuestra fe. Y danos, Señor, valentía y denuedo para vivir en un mundo cada vez más hostil a tu verdad, a nuestra fe. Permítenos ser, Señor, luminares en un mundo oscuro y perverso.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.